me gustó mucho todo lo que venía en el MOPES 6, porque es un ejemplo perfecto de todo lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, ¿no? Desde medidas generales para toda la población, que son la sana distancia, el uso de cubrebocas, que se aplican para todos, ¿no? Así como la implementación de las vacunas de forma más reciente, porque aunque si bien el utilizar vacunas en toda la población pudiera pensarse como una medida poblacional y no personal, lo cierto es que hasta el momento ha sido más una medida personal, porque se ha implementado en individuos mayores a 60 años, que tienen una mayor tendencia a generar complicaciones. Es como si estuviéramos leyendo prácticamente todo lo de la pandemia, ¿no? También cuando comentan el grado en que la población se apega a estas medidas, es fundamental y determina el curso de la epidemia o en este caso de la pandemia. En México observamos un apego a medias, tanto en las medidas poblacionales como en las medidas personales. Yo recientemente, bueno, yo resido en Ecatepec, la, vivo relativamente cerca, a 5 minutos de donde se aplican vacunas, y aunque fueron una cantidad enorme de personas, eh, una, una vecina lamentablemente falleció hace 4 días por complicaciones, ¿no? Por un cuadro de COVID grave, este, cuando bien pudo haberse ido a vacunar desde el inicio, pero no toda la población cree, lamentablemente, en las vacunas. Así que se observa que tanto para cuestiones básicas como el distanciamiento social, etcétera, el apego de la población es importante, también lo es para medidas, digamos, más complejas como la vacunación. Me gustó, en general. Sí, de hecho, tienes toda la razón. Es prácticamente una toma de conciencia de todo lo que estamos viviendo a partir de las vivencias de la pandemia por COVID, lo que estamos revisando, ¿no? Digo, desafortunadamente estamos viviendo una experiencia de vida muy, muy, muy compleja, pero por el otro lado también nos permite tener un laboratorio, digamos, de observación de la realidad. Y ahora con estos contenidos es posible ir tomando conciencia de conceptos, de referencias, de intervenciones específicas, de programas, de campañas que se están realizando, etcétera, etcétera, que de otra manera estaríamos hablando en abstracto. Sin embargo, ahorita se está haciendo un enlace firme con lo que está ocurriendo en la realidad y los aspectos teóricos conceptuales que estamos revisando a lo largo del curso y en particular con el apoyo del MOPES. Muy bien, Héctor. ¿Alguien más? Yo, doctor. Yo. Yo sé. Bueno. Ulises. Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención del MOPES 6 fue que mencionaba algo que yo nunca había escuchado, que era la prevención primordial. Yo había escuchado la prevención primaria, o sea, como la primera, pero la primordial me llamó mucho la atención y esto lo relaciono un poco con una película que nos dejaron para Medicina del Trabajo, en donde se enfoca en, por ejemplo, nos mencionaba que en Francia la salud era más preventiva, porque se enfocaba en eso, en que la población estuviera sana, o sea, que ni siquiera tuviera que enfermarse. Entonces, creo que ahí tiene mucho que ver esa parte de la prevención primordial, o sea, que impacte en la salud desde mucho antes, desde la alimentación y todas estas situaciones. Sí, es decir, antes de que se dé inicio a la historia natural de la enfermedad. Y es entonces ahí se hace realidad eso que hemos aprendido de una manera ya que parece casi un eslogan, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? O que es más barato prevenir que curar. Pero esto también debemos de considerar que las actividades de prevención primordial van orientadas incluso aún antes de que se establezca el daño, es decir, antes de que ocurra la incidencia, la prevalencia. Y eso es algo muy importante. ¿Alguien más? Yo, doctor. Perdón. Simón, por favor.
Bueno, rápido. A mí solamente me gustaría agregar, bueno, parte de ahí, bueno, complementar lo que están diciendo, y es que algo que creo que no se realiza mucho o no se toma mucho en cuenta es que, o sea, como hay medidas específicas, bueno, de prevención dirigidas pues al huésped, que es susceptible, o sea, también están las inespecíficas. Las específicas, pues esas sí las tomamos mucho en cuenta, pero las inespecíficas, como por decir, o sea, bueno, parte de lo que mencionaban que es importante por decir hacer ejercicio, tener una buena dieta y todo eso también cuenta mucho y es algo que, Ujú. o sea, que sea como por hecho, o sea, si la persona tiene comorbilidades, pues puede tener riesgo a tener una enfermedad, por decir, por COVID más grave, pero Ujú. pues no se hace, o sea, no se enfatiza mucho en que pues ahorita si no te ha dado COVID y todo, pues igual sería bueno, estás a buen tiempo de poder cambiar ciertos aspectos de tu estilo de vida. Claro, y eso es algo muy, muy importante que me da mucho gusto, de verdad, que estén cobrando conciencia y de una manera organizada a partir del MOPS, de todos esos conceptos que de pronto hemos revisado a lo largo de la carrera o que hemos escuchado ahora durante el desarrollo de esta pandemia que estamos viviendo. Y entonces esto nos va a permitir sistematizar mejor eh, nuestros conocimientos y nuestros abordajes, de tal manera que con el enfoque de salud pública y particularmente de la epidemiología, nosotros podamos ser mejores médicos y podamos encontrar eh, sitios específicos de intervención en todas nuestras actividades en la práctica profesional cotidiana. Y eso es algo que en particular nuestro curso, la escuela, desea que tengan nuestros egresados. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo. Bueno, a mí me gustó mucho la parte, bueno, que el MOPESE viene como muy explicado y muy diferenciado, como mencionaba usted, cada parte de la cadena epidemiológica, es decir, el control con respecto a la gente, el control con respecto a la puerta de salida, el control con respecto al mecanismo de transmisión. Entonces, a mí sí se me quedó mucho esto porque, pues, a veces nosotros, incluso como médicos, estudiantes de medicina, que no estamos bien que nos falta preparación, pues a veces pensamos que solamente hay una manera de controlar, pues, por Ujú. ejemplo, el COVID, ¿no? En este caso, que es lo que estamos viviendo. Y pues sí nos da un panorama como más amplio de que no solo hay un lugar en el que podemos intervenir, son muchos los factores en la cadena epidemiológica en los que se puede, no sé, prevenir algo, se puede contribuir en algo. Por ejemplo, en la parte de la gente, yo la verdad no me había puesto a leer con dedicación todo la patogenia, y ahora que hice este trabajo, sí me di cuenta de todos los receptores que influyen en que el COVID pueda entrar a una célula, este, pues de nosotros, ¿no? De los humanos. Y sí había varios artículos que decían así como de, se están investigando tales medicamentos contra este receptor para poder, pues prevenir que no se, o para poder atacar directamente al virus en este receptor, ¿no? Entonces, Claro, pues sí, a mí sí me gustó mucho esto que lo ampliaron mucho. claro, sí, tienes toda la razón. Y fíjense que esa fue la intención justamente de mejorar el ejercicio que inicialmente habían hecho en el MOPES 2, en donde se trataba de identificar una patología en particular y recrear el modelo de la cadena epidemiológica, pero faltaba algo que pudiera darle profundidad. Y se han dado cuenta ustedes que cada uno de los elementos de la cadena epidemiológica tiene características muy particulares y lo que buscamos o deberíamos buscar como médicos que tienen una práctica orientada con la epidemiología y la salud pública es encontrar aquellos elementos en los cuales pudiéramos intervenir y no nada más centrarnos como que salud pública, epidemiología o prevención son vacunas. Y fuera de eso no hay nada más. Y por el contrario, hay muchas intervenciones. De hecho, termina el módulo, el MOPS, con un listado de una gran cantidad de intervenciones específicas para el control de las enfermedades. Y esto es algo que sí les sugiero que tomen muy en cuenta. ¿Alguien más?
que quisiera Yo, participar. doctor. Yo, doctor. Y Andrea. Sí, disculpe. Yo difiero un poco con Aida en el aspecto en que esta lectura a mí me ayudó a apreciar todas las intervenciones que se están llevando a cabo en este momento, bueno, en esta situación que es la pandemia por COVID, ya que como ciudadanos las vemos como un conjunto, pero esta lectura a mí me ayudó como a diferenciarla y a saber ubicar en qué parte de la cadena epidemiológica están interviniendo, porque no solamente, yo no ubico nada más como una sola intervención a las vacunas, sino está todo este aspecto pues, del aislamiento, de la sana distancia, el hecho de que hayan puesto termómetros en todos los establecimientos, el acceso que se le da a la gente al gel antibacterial, toda esta información y esta educación a la población que es a la que estamos bombardeando constantemente sobre sobre los buenos hábitos, sobre los cuidados que tienen que tener en casa. O sea, gracias a esta lectura yo sí pude ubicar en qué aspectos de toda esta historia natural estamos atacando. Me ayudó mucho a ubicarlo, a acomodarlo y a ver como toda esta metodología que se está implementando. Y bueno, a mi parecer, las intervenciones que se están realizando en México son muy buenas a comparación con otros países. Sin embargo, no se puede quitar de la ecuación el factor de la educación de la gente. Y creo que eso es pues ahora sí, eso es como una desventaja que podríamos tener aquí. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno para intervenir, para retrasar el progreso, es, pues, para mi parecer, es de muy buena calidad. Doctor, Sí. bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto, un poco complementando de lo que habla a Florian, y respecto a la lectura, como dice, creo que ayuda un poco como a aterrizar el por qué se han estado llevando a cabo todas las estrategias que se han estado llevando a cabo, como pues la cuarentena de un año y todo eso, que a lo mejor la gente pues ya está un poco desesperada y así, pero incluso se ha visto, ¿no? Y lo han estado mencionando, ha habido descensos que han estado mantenidos durante las últimas semanas, pero pues la gente de repente se siente un poco libre, por ejemplo, con el puente, y ya se van otra vez y vuelven a haber repuntes, ¿no? Entonces creo que es lo que nos hace falta, como dicen, no podemos quitar de la ecuación la educación que tenemos como población y que pues no alcanzamos a entender que nuestras acciones, si en algún momento fueron buenas, ahora nos están llevando pues a retornar al inicio en donde estábamos. Entonces creo que es importante también pues que nosotros al entender cómo funciona todo este proceso, a partir yo creo que bueno, a mí en particular creo que sí me sirvió como mucho la lectura, como que retomas todo y lo puedes acomodar bien en el rompecabezas de por qué está pasando todo esto, y nosotros podríamos como contribuir en pues tratar de educar a la población que tenemos como cerca, de manera que pues puedan entender que las medidas que se llevan a cabo no son solamente por capricho del gobierno o de X personas, ¿no? Sino es algo que se trata para pues evitar que los contagios y las muertes pues sigan aumentando, ¿no? Claro. Sí, Abigail, tienes toda la razón y tienen toda la razón en lo que han ido mencionando. Justamente esa era la intención de la lectura y del ejercicio, que pudieran reflexionar y tomar conciencia al respecto de que no es nada más de pronto una ocurrencia o una idea de alguien en particular, sino que es algo ya muy estudiado, la dinámica de las enfermedades transmisibles. Y en particular, pues ahora que nos está tocando vivir esta pandemia, hemos tenido la oportunidad de ir viviendo diferentes experiencias, pero aquí es muy importante que cobremos conciencia como profesionales de la salud de que existe un conjunto de acciones ya muy ordenadas, muy bien instrumentadas, que dan característica de un programa en particular. ¿Sí se dieron cuenta de la diferencia entre programa y campaña? Sí. ¿Sí identificaron? Sí, doctor. Sí. El programa, digamos, una de las características fundamentales es que tiene acciones, digamos, permanentes. Y una campaña
se utiliza para entrar en un punto específico con acciones amplias. Y entonces ahorita por eso se habla de la campaña de vacunación como una estrategia que está dentro del programa amplio que se refiere al control de la enfermedad por COVID. Entonces, esa parte es muy importante, pero también tocan ustedes un punto que me parece muy interesante destacar, que es el hecho de lo relacionado con la educación. Y aquí no quiero caer en el cliché de que hace falta más educación, sino que también es muy importante considerar muchos aspectos. Y esto es algo que no es un problema sencillo de abordar, porque cuando hablamos de los fenómenos culturales de la educación, yo les puedo decir que hay gente que tiene una alta preparación, que puede tener incluso niveles altos de formación educativa, que sin embargo no toman en cuenta las intervenciones que se están realizando. Y entonces entran en juego una serie de factores como pueden ser la manera de interpretar la razón por la cual están ocurriendo los fenómenos, o bien en las áreas rurales, la interpretación, la cosmovisión que se tenga de los fenómenos que están ocurriendo. También puede ser relacionado con la percepción del riesgo que puedan tener cada una de las personas que integran la población. Es decir, que es algo muy, muy, muy vasto. Y seguramente les habrá tocado, incluso en el círculo familiar, el tener interacción con algún miembro de la familia o con gentes cercanas que expresan dudas al respecto de las intervenciones que se están llevando a cabo, o incluso con algo tan importante como es que ahora que tenemos esta intervención de la vacunación, parece difícil de creer que haya personas que todavía rechazan la vacunación, ¿no? Y si a eso le agregamos interpretaciones desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de las interpretaciones que hacen los grupos sociales, se vuelve algo extremadamente complejo. Y esto lo destaco porque fíjense que una de las partes importantes que nos toca a nosotros como profesionales de la salud en la práctica profesional es no solamente hacer la intervención y proponer una intervención específica, ya sea de tipo preventivo, curativo o rehabilitatorio, sino que también, y de manera muy importante, tenemos que tomar parte de un proceso de tipo educativo en donde veamos que cada una de nuestras intervenciones, cada oportunidad que tengamos con algún paciente, sea aprovechado como una magnífica oportunidad para llevar a cabo educación, en particular sanitaria, educación sobre aspectos de salud. Y eso es algo que, pues desafortunadamente no siempre se hace, o bien queda oculto en un término que desafortunadamente de tanto usarse ha caído también en una fórmula que esconde muchas cosas, ¿no? Como en los expedientes vemos medidas higiénico-dietéticas. Y el decir medidas higiénico-dietéticas es decir mucho o es decir nada, porque al final de cuentas no se precisa cuáles fueron aquellas intervenciones que se propusieron llevar a cabo y que desafortunadamente, pues parece como un descargo de conciencia el anotarlo, pero la realidad es que no se está haciendo. Entonces sí, independientemente del papel que nos toque jugar en los equipos de salud, seamos líderes de proyectos, seamos responsables de una determinada área, seamos médicos de nivel aplicativo, es necesario que tomemos nosotros conciencia de todas las intervenciones que tenemos disponibles desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología, y que tratemos de aportar esos conocimientos y esos elementos para no solamente llevarlos a cabo, sino promoverlos, facilitarlos, realzarlos, y también, ¿por qué no?, llevar a cabo procesos educativos con la población que nos permitan ir creciendo en ese nivel educativo sanitario que debería tener nuestra población.
Doctor, ¿Alguna ¿puedo intervención? comentar ¿Alguien? algo? Sí, yo Sí. quiero comentar algo, doctor. Ahorita que dice de la educación, creo que también es muy importante como ser muy claros en la información que se le da a la gente. Por ejemplo, en las conferencias de la semana pasada, el doctor Gatell hablaba de que, pues una vez vacunados no quiere decir que no les vaya a dar Claro. COVID, o O sea, sea, no no puedes por el como hecho de de estar, estar que le pongan la vacunados. vacuna a tus familiares. Ajá, no quiere decir que estés inmune a tal enfermedad. Así Entonces, es. él lo que hablaba es de que no debemos seguir la guardia, o sea, que la población debe estar consciente de que, pues, no por tener la vacuna, pues, o sea, no quiere decir que se vaya a enfermar y no debemos, pues, debemos seguirnos cuidando, ¿no? Y creo que eso no han hecho mucho hincapié, o sea, solo es hincapié. Lo más importante ahorita para dar a conocer la información o que la gente le interese es cuando le van a poner la vacuna, pero creo que sí deberían como tener un poquito más clara esa información porque hay mucha gente que pues no lo sabe o no lo entiende de tal forma. Sí, fíjate que tienes toda la razón. Y es más, también juegan su papel los medios de información, los medios masivos de comunicación, que a veces por desconocimiento, a veces por seguir una política editorial, o a veces por franca mala disposición, desinforman y crean falsas expectativas a la población o falsos juicios respecto a las acciones que se están llevando a cabo. Eh, y pues miren, a nosotros nos toca intervenir en esos aspectos. Obviamente yo no pienso que nos toque tomar grandes decisiones, pero sí van a ser importantes decisiones, por lo menos con las personas que nos rodean, nuestro círculo próximo y nuestros pacientes con los que nos toca interactuar. Va a ser muy importante que nosotros seamos claros, que tomamos conciencia de todo esto y que tratemos de aportar justamente esos elementos para ir creando una mejora en el nivel de conocimientos sanitarios que pueda tener la población. Y eso forma parte también de nuestras responsabilidades y nuestros retos en la práctica profesional. ¿Alguien más desea participar? Yo, doctor. Sí, adelante. Carla. Bueno, respecto a lo que ahorita justamente mencionaba mi compañera Ana, creo que tiene mucha razón y usted también porque como lo vimos creo que fue de las primeras clases, hay una infodemia, si no mal recuerdo el término es ese. Entonces siento que aparte de que a veces no se es claro, ¿no? Existe esta información errónea y aparte también juega un papel súper importante el interés de la población en conocer e informarse correctamente, porque a veces, creo que no he sido la única, a veces nosotros también intentamos informar y a la gente como que le cree más a lo que leyó en Facebook o en WhatsApp que a lo que tú mismo le dices. Entonces, Claro. siento que esa parte de la educación es el desinterés que se ha generado también por toda esta confusión de tanta información errónea que se ha dado durante todo este año. Sí. Sí, tienes toda la razón. Ciertamente, fíjense que también recuerdo que en algún momento les comentaba la gran diferencia de las épocas que nosotros estábamos estudiando, en donde teníamos un acceso muy limitado a información, y ya no digamos que fuera información actualizada, simplemente a información. En cambio ahora lo tienes así literalmente en la palma de la mano con tu celular, tienes el acceso a una cantidad inmensa de información que uno mismo es incapaz de poder manejar. Y aparte de eso, el reto siguiente es tratar de tamizar esa información para quedarnos con aquella que sea particularmente relevante. Ahora imagínense eso nosotros que tenemos, digamos, un nivel de información sanitaria mayor que la población pues, por el hecho de nuestra formación académica. Ahora imagínense lo que pasa con la población en general que no tiene esos elementos para tomar decisiones y que de pronto pues, le llega información de cualquier tipo a, a través de las redes sociales y, y eso empieza a servir para formar juicio en la población. Entonces, sí, realmente estamos enfrentados con una situación muy particular al respecto de el acceso a la información. Y siempre va a ser una tarea titánica
el poder lograr llevar a cabo procesos educativos. Y de hecho son procesos educativos que son generacionales, que no es posible pensar que va a ser de la noche a la mañana y de una manera muy sencilla. Y tampoco puede serlo a través de los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque la forma de poderlo llevar a cabo es de individuo a individuo, en una comunicación cercana que permita ir aclarando las dudas y generar un diálogo para poder facilitar el aprendizaje, porque de otra manera nada más es simple difusión de información que se está llevando a cabo, y en ese sentido pues puede haber información que es cierta, que es valiosa, y desafortunadamente es difícil a veces poderla encontrar entre el mar de información que de pronto se está difundiendo. Creo que alguien más quería comentar. Sí, Antonio. Ujú, ujú. Claro, claro, tienes toda la razón, y ahí vemos que el poder enfrentar a un problema de tal magnitud como el que estamos viviendo en este momento no es asunto nada más del personal sanitario, sino que es un asunto que involucra a todo el equipo. Por eso es que es muy afortunado la aseveración que hace Mopese en cuanto a la respuesta social organizada. Y a eso se refiere a que ante un problema de esta magnitud, no es un asunto que nada más compete al personal sanitario, sino que involucra a toda la población, pero también esto tiene que ser de una manera organizada, y que vamos a la definición básica de la salud pública, que es con el esfuerzo organizado de la comunidad. Y entonces, de esa manera, siendo equipo, es posible llevar a cabo todo esto. Y también hay que decirlo, cuando hablamos de comunidad no estamos hablando solamente de las personas que forman los grupos sociales, sino que también los diferentes grupos de interés, como pueden ser los mismos empresarios o los que están en otros sectores, sea cual sea el sector al que se refiera, tienen su parte de intervención. Entonces, la forma de pensar desde el punto de vista, como veíamos en el iceberg que les mostré hace algunos días, vemos que el enfoque tradicional para abordar los problemas de salud en muchas ocasiones está por encima del horizonte del nivel del agua, ¿no? Y eso es la atención curativa. Pero llegar a la profundidad, a ver los verdaderos determinantes, esto ya implica profundizar en estos procesos y tener en cuenta todo ello para poder enfrentarlo de una manera correcta, y también que pueda tener visos de que sea más eficiente. Me da gusto que lo hayan percibido así, que hayan podido interpretar bien la propuesta de Mopese, que son documentos que están muy bien trabajados, muy bien pensados, muy bien organizados para ir logrando el aprendizaje. Lo ideal es que esto sea con talleres presenciales, pero una alternativa que no se deja de lado es como lo hemos hecho nosotros, con creatividad y con trabajo individual, y tratando de tener sesiones de retroalimentación. También me gustaría, antes de pasar ya al contenido del día de hoy, preguntarles, ¿lograron identificar las diferencias entre control, eliminación y erradicación como parte del proceso de control de enfermedades? Sí, doctor. Sí, doctor. Se dieron cuenta cómo son etapas en las cuales vamos a tener que desarrollar diferentes intervenciones para poder lograr disminución de la incidencia o la prevalencia, que sería el caso del control, disminución total de la incidencia,
aunque persista el agente, que sería el caso de la eliminación, y la desaparición del agente causal y de casos, es decir, de la incidencia, cuando estamos hablando de erradicación. Y estos son justamente las etapas para el control de las enfermedades. Bueno, muy bien. Bueno, entonces me gustaría que pasáramos a revisar un poco de los conceptos del día de hoy, y para ello les voy a pedir que veamos un poquito de lo que quedó como tarea, que fue el analizar la NOM 017 SSA 2012 para la vigilancia epidemiológica. ¿Se ve totalmente? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Digan una cosa, ¿qué les pareció la NOM? ¿Qué datos, qué información relevante, qué puntos precisos encontraron ustedes? Pues yo creo que de lo más relevante, bueno, desde un inicio fueron las definiciones, o sea, el cómo hablan acerca de lo que se define, cómo se define el caso, al brote, también, sobre las abreviaturas de las organizaciones que hemos estado Los viendo. acrónimos. Ajá, exacto, y de los, por ejemplo, el de SINAVE, que es justamente el sistema de lo de la recolección de la información, y así que a mí, bueno, como que la clase pasada me quedaron algunas dudas y ya leyendo esquematizado aquí en la norma, las fui como identificando mejor. Se van engalzando, ¿verdad? Y sí, Sí. a propósito de las definiciones, sí me gustaría ir parando un poquito en algunas de ellas que tienen particular relevancia. Entonces, tenemos aquí, miren, definiciones y abreviaturas. Entonces tenemos la 311, que es alerta epidemiológica. Es al comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y o de trascendencia social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia. Y esta parte de la alerta epidemiológica le corresponde a la Dirección General de Epidemiología, y en un nivel global, la OMS es la que hace estas alertas epidemiológicas, y recordarán que en días pasados hubo ya que se cumplió un aniversario, el primer aniversario, de la declaratoria de la OMS respecto a que COVID-19 significaba una pandemia, ¿verdad? Y esto ha traído como consecuencia desde antes y posteriormente diferentes alertas epidemiológicas que son hechos que puedan significar eventos que representan un daño inminente a la salud de la población o circunstancias que en un determinado momento podrían agravar la situación ante la ocurrencia de estos puntos. ¿Les queda alguna duda, algún comentario respecto a esta? No, Doc. No, doctor. Todo bien. Bien. La 312, asociación epidemiológica. Esto va a ser muy importante porque dice a la situación en que dos o más casos comparten características epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. Es decir, las variables epidemiológicas. Y cuando hay dos o más personas que comparten características similares, a eso se llama asociación epidemiológica. Ejemplos. ¿Se acuerdan del ejercicio del Titanic? Sí. Y entonces, ahí precisando, un evento que abarcó, en este caso mortalidad, que abarcó a población particular que era, que estaba en un momento dado, ¿verdad? Y que tenían como característica fundamental en donde hubo mayor afectación a nivel socioeconómico medio y bajo, y hombres en edad productiva. Otro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora con la epidemia, en donde una forma de hacer el diagnóstico de COVID, y ya sin necesidad de tener un resultado positivo a las pruebas definitorias como es la PCR, es por asociación epidemiológica. ¿Qué significa esto? Que si una persona presenta síntomas de la enfermedad, sugestivos de la enfermedad, y estuvo en contacto con alguien que ya ha sido diagnosticado
y por laboratorio como caso de COVID, entonces por asociación epidemiológica, sin necesidad de llevar a cabo la prueba definitoria, se le puede considerar como por asociación un caso de COVID. ¿Sí queda esto claro? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, más bien no sé si esté bien. Al principio de la pandemia ocurría que se determinaba si la población, si ciertos individuos viajaban, por ejemplo, a países con alto número de contagios, y estos pacientes pues se determinaba que eran susceptibles o tenían una probabilidad muy alta de que estuvieran en contacto con la gente. ¿Esto es asociación epidemiológica? Es decir, con un individuo, por ejemplo, ahorita con esta nueva variante, vaya a Estados Unidos y vamos a tenerlo como en sospecha de que se haya contagiado de esta nueva cepa. A eso se le llama. Ahí, fíjate que justamente vamos a pasar a la definición 3.15. Caso: al individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico. Y entonces, haciendo el ejercicio, aplicando estos conceptos a lo que hemos vivido con COVID, caso es al individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece COVID, ¿verdad? Pero ya que lo estamos considerando, hay varias posibilidades y que van del 319 al 316. Aquí está al revés, ¿no? Porque empieza con el confirmado. Pero miren, cuando de inicio, la clasificación inicial es caso sospechoso. Es al individuo susceptible, ¿y eso qué quiere decir? Que tiene características de potencialmente adquirir la enfermedad en cuestión, que en este caso sería COVID. Y es al individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles con el padecimiento, en este caso como COVID. Pero no se puede quedar clasificado eternamente como caso sospechoso, sino que el propósito que tenemos para la vigilancia epidemiológica es tratar de llegar a determinar si es un caso que sí corresponde a la enfermedad o que corresponde a otra enfermedad. Y entonces tiene que pasar por diferentes etapas. Entra a la vigilancia como caso sospechoso, que presenta alguno o algunos síntomas o signos compatibles con COVID. Después, caso probable, vamos a entender a la persona que presenta signos o síntomas sugerentes de COVID. Ya no nada más presenta algunos síntomas o signos. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos un paciente que acude por fiebre. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Ya lo pueden catalogar como caso confirmado? No. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es individuo susceptible, todos somos susceptibles, hay susceptibilidad universal, no tenemos experiencia con este agente, que presenta algunos síntomas o signos compatibles. Entonces tiene fiebre, es un caso sospechoso. Pero enseguida habría que ver si tiene signos o síntomas sugerentes de la enfermedad bajo vigilancia. Y entonces deberíamos indagar si además de la fiebre presenta alguno de los síntomas característicos, como puede ser cefalea, dolor de garganta, pérdida del olfato, etcétera, etcétera. Y entonces lo podemos catalogar como caso probable. Es probable que tenga COVID. Y la siguiente etapa, para poderlo confirmar o descartar, es que deberíamos de hacer estudios auxiliares. Y en ese sentido, el caso confirmado es caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por laboratorio. Y entonces ahora sí ya tenemos nuestros tres categorías. Caso sospechoso es el que presenta algún síntoma o signo. Caso probable es el que presenta signos o síntomas sugerentes. Y caso confirmado es aquel que, uno, por estudios auxiliares, que en este caso serían los definitorios, PCR, ¿verdad? Sea positivo y entonces lo podemos catalogar como caso confirmado. Pero si el caso en esta situación
se le hace la PCR y resulta negativo, ¿qué deberíamos considerar a ese caso? ¿Cómo lo deberíamos considerar? ¿Como sospechoso? No, no se puede quedar como sospechoso. Entonces, ¿sí sería confirmado? No, No. fue negativo a la prueba. ¿Sería probable? No, porque ya pasó por esa etapa. Pues entonces ya no se Un caso consideraría como negativo, ¿no? sospechoso, ¿no? Ni nada. Pero fíjense que para poder llegar al punto en que no se pierdan casos posibles o bien de COVID o de otra enfermedad, en ese sentido deberíamos tener algún diagnóstico definitorio diferente de COVID. Si es así, por ejemplo, que tuviera una faringoamigdalitis estreptocócica, por decir algo, entonces quedaría como caso descartado de COVID, ¿verdad? Y entra a otra categoría en donde es caso confirmado, en este caso de estreptococo, de faringitis estreptocócica. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok. Pues ojo con esto, ¿eh? La puerta de entrada para vigilancia es en el sistema, en el SINAVE, entra como caso sospechoso, pasa a caso probable y después se tiene que confirmar o descartar. Y para confirmar o descartar son 3 elementos. Corroborarlo por medios auxiliares, laboratorio, gabinete, que en este caso también lo que podría dar como un resultado confirmatorio sería una tomografía en donde veamos las imágenes características, ¿no? O aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, es decir, las características clínicas. Y entonces tenemos por laboratorio, por clínica o por asociación epidemiológica con algún caso confirmado. Esas son las 3 formas de confirmar un caso. Esto sirve también, si se han fijado ustedes que en las conferencias vespertinas se habla de muertes que están en dictamen. Y entonces la forma de dictaminar esto ocurre ante alguien que falleció lamentablemente, pero que no se llevó a cabo el estudio de laboratorio. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Qué elementos nos quedaría para poder hacer la confirmación o el descarte? ¿Se entiende la pregunta? La autopsia. No, ¿podría No, la verdad. por favor? Sí. Si tenemos ¿ya se entendió caso sospechoso, probable y confirmado? Sí. Sí. Okay. Bueno, y el caso que no se confirma, pero se diagnostica fehacientemente debido a otra enfermedad, entonces se descarta como COVID, es caso descartado de COVID, pero es un caso confirmado de la otra patología que hayamos demostrado. Pero si hubiera casos en los cuales no se pudo hacer estudios de laboratorio o de gabinete, nos queda la duda, ¿no? Y si además de eso falleció, pues fíjense que ahorita se instrumentó un procedimiento mediante el cual esos fallecimientos que no tuvieron una prueba positiva a COVID, todavía hay forma de relacionarlo como debido a COVID, que sería a través de la clínica o bien a través de qué? Sería a través de asociación epidemiológica. ¿Se comprendió? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, ya. Sí, doctor. Bien. Entonces, si estamos ante una situación de cualquier enfermedad, y ahorita aprovechamos la situación de COVID, el sistema de vigilancia, y en este caso epidemiológica, tiene que ser muy sensible. ¿Para qué? ¿Qué significa sensibilidad? ¿Qué han conocido ustedes? La sensibilidad habla sobre cuánto la prueba puede detectar a los enfermos, la especificidad de descartar a los
Digo, de encontrarlos sanos, perdón, la especificidad. Sanos. Ya lo veremos en la segunda unidad de nuestra materia, a qué se refiere a profundidad, pero cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, se llama sistema que sea sensible porque todo aquello que se parezca lo mete a sistema. Y después se va a tener que hacer la especificidad, es decir, identificar ya con exámenes de laboratorio y gabinete si corresponde o no a esta patología que estamos vigilando. ¿Se entendió? Sí, doctor. Dicho de Sí. otra manera, para poder agarrar, si me permiten la expresión, a todos los que sean casos de COVID, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por el caso sospechoso y meter a todos aquellos que se parezcan, ¿no? Es decir, que tengan algunos síntomas o signos compatibles con COVID. ¿Sí me doy a entender? Sí, doc. Eso se llama que el sistema sea muy sensible, es decir, que capte a todos aquellos que pudieran estar enfermos. Pero ya después, con la siguiente clasificación de probable y por supuesto con confirmado o descartado, se va a determinar si de todos esos que captamos de inicio, quiénes son verdaderamente enfermos y quiénes son verdaderamente sanos. ¿Sí me expliqué? Sí. Y eso aplica para todas las patologías, para todos los sistemas de vigilancia epidemiológica de todas las enfermedades. Y esta definición de caso va a ser muy importante porque nos permite identificar de inicio a todo aquello que se parezca. Después vamos a dejarlo como probable si presenta signos y síntomas sugerentes de la enfermedad y al final tenemos que llevar a cabo un proceso para confirmarlo que se base en estudios auxiliares del laboratorio y gabinete, o si no tenemos esa posibilidad, la clínica nos va a determinar si es o no un evento el que estamos estudiando, o una tercera posibilidad es el que presente evidencia de asociación epidemiológica, es decir, en tiempo, persona y lugar, en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en las mismas características de personas de esos lugares. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Tenemos una definición aquí de brote. Fíjense, brote a la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un caso único bajo vigilancia especial en un área donde no exista el padecimiento se considere también como brote. Es decir, que con un solo caso, por ejemplo, supongamos y tocamos madera, que no sea un caso de sarampión, un caso de poliomielitis, un caso peor aún de viruela, un solo caso entraría en la definición de brote. ¿Sí me di a entender? Sí. Sí, doctor. Por ejemplo, Esta es una definición que nos va a ayudar mucho a entender si ante lo que nos estamos enfrentando es una epidemia que está un número de casos por arriba de lo esperado y a diferencia, brote dos o más asociados en tiempo, lugar y persona. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Bueno, Doctor, yo tengo una duda. adelante. Bueno, en cuanto a estas definiciones, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que vuelven a reinfectarse? Porque, bueno, la definición de caso nuevo lo define como el diagnóstico por primera vez, pero en caso de los pacientes que se vuelven a infectar, ¿cómo o dónde lo catalogamos? Porque pues ya no sería por primera vez. Es que, mira, es por episodio. O sea, y esto se refiere, mira, te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el día de hoy recibes a un paciente con sospecha de COVID, ¿sí? Ya después lo analizas y sí tiene signos que te sugieren que es COVID. Le haces el estudio epidemiológico obviamente, pero también el estudio de laboratorio y en este caso la prueba estándar de oro, ¿cuál es? PCR, ¿no? Sale positivo a PCR. ¿Qué sucede allí? Lo confirmas, es un caso confirmado de COVID. ¿Qué tiene que hacer en una evolución favorable? Un aislamiento de 14 días
máximo 3 semanas, y después de eso, para el alta sanitaria, ¿qué tendríamos que hacer? Otra prueba del laboratorio de PCR que nos diga si hay presencia todavía del agente causal. ¿Ubican lo que le sucedió a Gatell? Sí. Que se aisló, tuvo allí un periodo preventivo en un hospital, pero después se volvió a hacer otra prueba y volvió a salir positiva. ¿Qué significa eso? Que todavía tiene partículas virales detectables y por lo tanto no se puede hacer el alta epidemiológica. ¿Por qué? Porque todavía está en posibilidad de infectar. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Perfecto. Pero para poder dar el alta sanitaria, ¿qué debemos hacer? Realizar otra prueba hasta que ya salga negativa. Cuando sale negativa, en ese momento determinamos el alta sanitaria y ya puede hacer su vida normal con los cuidados necesarios. Pero vamos a suponer que pasa algún tiempo y no practica las medidas de prevención y control y se vuelve a infectar, vuelve a estar en contacto con enfermos y se vuelve a infectar. Aquí, ¿qué pensarían ustedes? ¿Es caso nuevo? Por definición no sería caso nuevo. Por definición es caso nuevo, porque se volvió a infectar. Para hacer la diferencia... Podría ser una nueva cepa, ¿no? Puede ser una nueva cepa o simplemente que no produjo inmunidad protectora de larga duración y entonces volvió a caer en manos del coronavirus. Pero vamos a suponer que es el caso que acude con ustedes en primera vez. Lo detectan, tiene COVID, etcétera. Esa primera vez que ustedes lo identifican y que ya lo dan como caso confirmado, es en ese momento en que ya se determina como caso nuevo, porque es la primera vez que están confirmándolo. ¿Vamos bien hasta allí? Pero si vuelve otra vez a consulta, ¿lo vuelven a catalogar como diagnóstico de primera vez, como caso nuevo? Es más, ¿lo volverían a reportar en el SUIVE 1 2019? Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el SUIVE 1 2019 lo que te pide es reportar casos nuevos. Pero es la misma persona que volvió a consulta y ya no lo puedes categorizar como otro caso, porque duplicaría la información. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. ¿Y entonces ahí qué se hace, doctor? Y se vuelve a infectar después de, o sea, si tú tienes el caso por primera vez, lo confirmas, lo reportas, es caso nuevo, es la única vez que puede ser caso nuevo para ese episodio. Vuelve a consulta 2, 3 veces. Lo tienes que anotar como caso subsecuente de COVID, pero ya no lo vas a reportar como caso nuevo de COVID. Pasa algún tiempo, lo das de alta, pasa algún tiempo, y después de ese periodo que ya ha estado libre de enfermedad, nuevamente vuelve a presentar signos y síntomas sugerentes de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Volvemos a aplicar la secuencia de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, y si el caso confirmado va a ser caso nuevo. ¿Sí me di a entender? Sí, sí, ya. ¿Sí? O sea, no es que nada más es una vez en la vida, es por una sola vez, por primera vez, en el transcurso de un episodio de esa enfermedad. Y esto aplica nada más para las enfermedades transmisibles. En el caso de las no transmisibles, va a ser caso nuevo la primera vez que acude a consulta, porque no sabemos cuándo realmente inició. Y todas las veces posteriores, por ejemplo, un diabético, tiene que ser caso nuevo una primera vez y ya después va a ser caso subsecuente, porque si no,
estaríamos duplicando el número de casos de una determinada patología. ¿Con esto me di a entender? Sí, doctor. ¿Dudas o comentarios? No, doctor, todo No. bien. De parte no. Ok. Bueno, tenemos aquí la definición de CEBE, de CONAVE, que es el Comité Nacional, el Comité Estatal, el CEBE. Consejo de Salubridad General. Es el órgano colegiado dependiente directamente del presidente de la República, con carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país. Esto cobra particular relevancia, lo vamos a ver en la tercera unidad de nuestro curso. 13. Control. La aplicación de medidas para la disminución de la incidencia y de la mortalidad en casos de enfermedad. 14. Emergencia epidemiológica. El evento de nueva aparición o reaparición cuya presencia pone en riesgo la salud de la población y que por su magnitud requiere de acciones inmediatas. Y entonces, respecto a COVID, ¿qué piensan que es COVID? Una emergencia epidemiológica, ¿no? Sí. Fue una emergencia epidemiológica porque hablamos de evento de nueva aparición o reaparición. Ahorita, en el momento que apareció en el país, es una emergencia epidemiológica. En este momento, estamos manejando ya la pandemia, ¿verdad? Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional, ESPII. Significa un evento extraordinario que, de conformidad con el presente reglamento sanitario, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada. ¿Qué fue lo que ocurrió con COVID desde un principio? Bueno, fue allá en Wuhan, China, pero después se fue extendiendo a lo largo de muchos países y entonces se convirtió en una emergencia en salud pública de importancia internacional porque abarcó progresivamente a, bueno, ya a todos los continentes. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Estudio de brote. La investigación sistemática de los determinantes epidemiológicos de un brote. Y hay un formato que veremos en nuestra segunda unidad cuando veamos estudios de brote. Estudio epidemiológico de caso a la investigación sistemática de las características de un caso y del contexto epidemiológico en el que éste ocurre. Evento. Al suceso de cierta duración asociado a un riesgo para la salud. Marco analítico del laboratorio, el listado de estudios o determinaciones vigentes a las que se someten las muestras biológicas con respaldo normativo y académico nacional e internacional vigentes. Monitoreo. Es el proceso sistemático de vigilancia para la evaluación y análisis de riesgo. Morbilidad es el número de personas enfermas. Ojo, morbilidad, número de personas enfermas, tal cual. Pero ya cuando hablamos de tasa de morbilidad, es el número de personas enfermas relacionadas con la población sujeta a riesgo en un tiempo y lugar determinado. O el número de casos de una enfermedad en relación a la población que se presenta en un lugar determinado se expresa generalmente a través de tasas. Entonces, ojo, con la diferencia entre morbilidad y tasa de morbilidad. Mortalidad, el número de defunciones ocurridas por una enfermedad determinada en relación a la población que se presenta en un lugar y tiempo determinado y se expresa generalmente a través de tasas. Entonces, mortalidad es el número de defunciones y tasa de mortalidad es la tasa, es decir, mide el riesgo. Ojo, es un error técnico cuando hablamos de la morbimortalidad. ¿Por qué? ¿Es correcto decir morbimortalidad? Son parámetros distintos, ¿no? Exacto, y estaríamos revolviendo, si me perdonan la expresión, vivos con muertos, ¿no? Porque Sí. morbilidad son enfermos y mortalidad son muertos, entonces cada uno se maneja por separado. Bueno, en la 23, niveles técnico-administrativos en el Sistema Nacional de Salud. Miren ustedes, son estos. El nivel local, delegacional, zonal,
jurisdiccional, estatal o federal. El nivel local es todo establecimiento de los sectores de salud público, social y privado. Nivel delegacional es la instancia de nivel técnico administrativo que en las instituciones de seguridad social, y estamos hablando de IMSS e ISSSTE, tiene competencia jerárquica sobre los servicios de salud y la organización de una región geográfica determinada. Nivel zonal, al nivel técnico administrativo con el área geográfica definida que en ciertas instituciones tiene competencia jerárquica sobre los servicios de salud. En este nivel se desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica. Nivel jurisdiccional, a la estructura orgánica, funcional y técnica administrativa de carácter regional dentro de las entidades federativas que tiene como responsabilidad coordinar los programas institucionales de salud. Y esta es una distribución que se hace dentro de la Secretaría de Salud. Las acciones intersectoriales y la participación social dentro de un ámbito de competencia. Nivel estatal, a la estructura orgánica y funcional responsable de la rectoría y operación de los servicios de salud en cada entidad federativa. Nivel federal, a la instancia o nivel técnico-administrativo que establece y conduce la política nacional en materia de salud. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bien. Notificación. La acción de informar al nivel inmediato superior acerca de la presencia de padecimientos o eventos de interés epidemiológico. Unidad de vigilancia epidemiológica a todas las dependencias y grupos de trabajo que con base en sus atribuciones institucionales coordinan y realizan sistemáticamente actividades de vigilancia epidemiológica. Urgencia epidemiológica. Al evento que, por su magnitud o trascendencia, requiere la inmediata instrumentación de acciones. Ojo, hay que diferenciar urgencia epidemiológica de emergencia epidemiológica que vimos un poco antes, ¿no? Acá está, emergencia epidemiológica. Evento de nueva aparición o reaparición cuya presencia pone en riesgo la salud de la población y que por su magnitud requiere de acciones inmediatas. Y en cambio, urgencia epidemiológica es el evento que, por su magnitud o trascendencia, requiere de inmediata instrumentación de acción. Vigilancia convencional. Es la información numérica obtenida a través del Sistema Único Automatizado, del SUAVE, para la vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica especial a la que se realiza en padecimientos y riesgos potenciales a la salud, que por su magnitud, trascendencia o vulnerabilidad, entendida esta como la posibilidad de poderla enfrentar, requieren de información adicional, así como de la aplicación de mecanismos específicos para la disponibilidad de información integral en apoyo a las acciones de prevención y control. Por ejemplo, un ejemplo de vulnerabilidad son las enfermedades, las enfermedades prevenibles por vacunación. Esas enfermedades, por ejemplo, difteria, tosferina, tétanos, hemófilos influenzae, hepatitis B, rotavirus, etcétera, todas ellas afortunadamente son vulnerables, es decir, tienen un mecanismo de control eficiente que serían las vacunas. Por eso es que se vigilan por esa característica. Aquí tenemos abreviaturas, que no me voy a detener mucho en ello, y sí me gustaría escuchar un comentario de parte de ustedes, antes de entrar a nuestro siguiente tema. ¿Algún comentario o duda? ¿Un comentario con respecto a ya todo lo que vimos o algún especial? A la norma. Así a la norma. Pues yo creo que todos que a veces nosotros hasta, bueno, personalmente usamos muy indiscriminadamente todos los conceptos, ¿no? Como que no sabemos, o por lo menos yo a veces no sé diferenciar, por ejemplo, estas últimas yo la verdad no sabía que existían vigilancia convencional, vigilancia epidemiológica especial, entonces a veces no conocemos bien estas definiciones y no sabemos cómo pues referirnos a ellas o no sabemos a lo que se refieren.
Entonces, pues creo que esto pues complementa mucho nuestro aprendizaje. A propósito de vigilancia epidemiológica especial, ¿han escuchado ustedes en las conferencias vespertinas que se habla de la notificación de infecciones respiratorias agudas graves? Sí. Esa es una especie. Y también se hace el reporte así de diferentes patologías que tienen una característica muy particular. Por ejemplo, en los hospitales existe áreas específicas que se les llama sitios centinela, en donde a manera de perdónenme la semejanza, de un termómetro, estamos midiendo lo que ocurre hoy allí para darnos una idea de lo que está ocurriendo en la totalidad de las unidades de salud. Y entonces, ¿cuáles son esas unidades? Pues aquellas que tienen gran capacidad de atención, que van a recibir a los casos más graves de ciertas patologías, y entonces nos van a poder dar cuenta de lo que está ocurriendo en una forma de extremo respecto a alguna enfermedad en particular. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Algún otro comentario o duda? Sí, doctor, yo. Bueno, con respecto a lo que acaba de mencionar de los sitios centinela, yo recuerdo mucho que recientemente en una de estas conferencias de prensa acerca del COVID, mencionaban que cuando existiese como la posibilidad de regresar a clases, inclusive habían otros países que implementaban lo de sitios centinelas utilizando lugares como por ejemplo las escuelas para estar como pues de forma preventiva viendo pues no sé si los alumnos o docentes presentan como algún signo o síntoma de sospecha, como son lugares en donde pues acuden gran cantidad de personas, podían ser como los sitios ideales y de hecho mencionaban que se estaba pensando, no estaba como todavía confirmado, pero existía como la posibilidad de que se hiciesen ese tipo de estrategias en nuestro país. Claro, sí, porque imagínense ustedes, ¿en dónde podemos encontrar con mayor posibilidad, es decir, con mayor sensibilidad, la ocurrencia de fenómenos que pueden afectar a la población? Pues, así de primera instancia y a bote pronto podríamos decir que serían aquellos sitios en donde hay gran cantidad de personas, donde acude gran cantidad de enfermos, ¿verdad? Y esos son los hospitales, pero pueden ser también los centros escolares de todos los niveles, en donde allí es posible estar midiendo el fenómeno y eso nos permita darnos una idea de lo que está ocurriendo en la comunidad. Y a eso se llaman sitios centinelas. Y vamos a ver más adelante con el tema que nos ocupa enseguida, que es vigilancia epidemiológica, que hay sistemas especiales que van a estar dirigidos a medir ya con mayor precisión, ya sea en sitios o en fenómenos muy particulares, cómo se está comportando dichos fenómenos en la realidad. Y a eso se llama los sitios centinelas y se está haciendo esa información sistemática para poder ser recopilada y que nos pueda dar cuenta de manera oportuna de lo que está pasando en la realidad. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo tengo una duda, doctor. ¿Podría Adelante. volver a repetirme o aclararme? Es que me confundo entre los conceptos de urgencia y emergencia. Urgencia entiendo así, bueno, que ya está establecida la enfermedad y es inmediatamente tomar el evento y tomar las medidas. Y en emergencia es que está presente, pero no hay tanta magnitud. No sé si estoy bien o estoy mal. No, más bien tiene el matiz de que en emergencia o reemergencia, que también hace ahí la aclaración, son situaciones o eventos que de pronto pueden aparecer y que significan, en pocas palabras, población que potencialmente puede ser afectada, que puede ser dañada, o bien que tiene la capacidad de extenderse de una manera incontrolada en una determinada área. Y urgencia
es algo que ya tiene el efecto directo y que si no se hacen medidas inmediatas, puede cobrar proporciones que no son aceptables a nivel de la comunidad, y esto medido a través de número de enfermos, número de muertes, acceso a ingresos a los hospitales, consumir una gran cantidad de medicamentos y, en pocas palabras, atacar a la base económica de un país, pues un poco en parte como nos ha ocurrido con el COVID, ¿no? Que nos ha obligado a hacer conversión hospitalaria, nos ha obligado a parar la vida económica y todas las afectaciones que hemos vivido durante este más de un año de pandemia. ¿Sí se aclara? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a compartir una presentación para que veamos nuestro segundo tema del día de hoy, y que es algo de lo que ustedes ya han estado viendo y viviendo en particular a lo largo de todo este tiempo, en donde hemos podido ver cómo se está generando los problemas de salud, pero también qué se está haciendo específicamente para poderlo enfrentar, y que piensen ustedes un poquito. A ver, ¿qué pasaría de pronto si una enfermedad, remontémonos a principios del año pasado, que supimos que hubo una epidemia en Wuhan, China, y que existe, pues lo podemos saber por los aspectos teóricos, la posibilidad de que llegue a nuestro país? ¿Qué se necesitaría para poder saber si ha llegado o no a nuestro país? ¿O tendríamos que esperarnos hasta que haya un gran número de muertes, un gran número de enfermos, y que ya estamos interviniendo de una manera desfasada? No, se requeriría una vigilancia epidemiológica adecuada. Bueno, me imagino que ya todos aquí vieron la película de Contagio. Ajá. Es una muy buena película, y aunque endiosa el sistema de vigilancia epidemiológica en Estados Unidos, porque lo endiosa, no es tan efectivo, sí lo ejemplifica bien. Si la vigilancia epidemiológica fuera tal y como aparece en la película, entonces se identificarían casos y se limitaría la expansión o la velocidad de esparcimiento de la enfermedad. Claro. Y estamos aquí luchando contra el tiempo, ¿no es cierto? Porque imagínense de pronto que se llegue a introducir a nuestro país y no tengamos ningún tipo de preparativo para enfrentar esa situación. Pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta si no hasta que ya haya una gran cantidad de enfermos, que los hospitales estén llenos, que tengamos un número muy, muy grande de fallecimientos, y que los servicios hospitalarios colapsen y que la economía se paralice totalmente, etcétera, etcétera? Bueno, ese es el fundamento de crear un sistema que permita conocer constantemente la ocurrencia de los fenómenos que afectan a la población. Y justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy, así es, vigilancia epidemiológica, y esto es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Bueno, primero la definición. La vigilancia epidemiológica se entiende como el conjunto de actividades encaminadas a permitir, y aquí lo tenemos que subrayar de una manera muy, muy fuerte, es en forma continua. No va a ser esporádica, no va a ser cada que se me ocurre. El recabar, el realizar actividades para, de manera continua, dar seguimiento de un determinado problema de salud, como puede ser la muerte, las causas que la originan, enfermedad o daño, los factores determinantes y los factores de riesgo, y esto para permitir en el momento oportuno
la recomendación, decisión y ejecución de las medidas de control y la evaluación de sus resultados. ¿La vigilancia en qué consiste? La vigilancia epidemiológica. Bueno, consiste en la recolección, análisis y diseminación sistemática de los datos de salud, particularmente de morbilidad y mortalidad, pero no solamente. Para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud pública. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros saber si el programa de vacunación que se aplica a la población menor de 5 años está siendo efectivo? ¿Cómo se les ocurre que deberíamos de saber? Observando la presencia o no de distintos casos de esa enfermedad. Claro, y para poder darnos cuenta de que están ocurriendo casos o muertes por estas enfermedades para las cuales se están aplicando las vacunas, no nos vamos a esperar a que ocurran los casos, sino que tendríamos que definir y llevar a cabo acciones para estudiar permanentemente cómo se hizo, cómo se diseñó el programa, cómo se está realizando y qué logros está teniendo los programas específicos de salud pública, como un ejemplo puede ser la vacunación. Por otro lado, también estudia permanentemente el proceso salud-enfermedad en las poblaciones, es decir, que no solamente se refiere a vigilar un aspecto muy concreto, por ejemplo, en el caso presente, solamente COVID, sino que tenemos que estar permanentemente obteniendo información de todos aquellos problemas de salud que puedan significar afectaciones importantes a la población. También consiste en conocer cuál es la situación de salud con el propósito de detectar o prevenir cambios y en su caso establecer medidas de intervención o control. Una manera abreviada de definir a la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Es decir, tener información que nos permita instrumentar acciones específicas. Por eso es que se ha definido tradicionalmente a la vigilancia epidemiológica como información para la acción. Y ahí está centrado su propósito fundamental, que es obtener información para llevar a cabo intervenciones, programas, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, ¿qué etapas tiene? Y se van a dar ustedes cuenta que tiene básicamente, sigue lo que es el método estadístico, donde vamos a tener colección de los datos, tabulación o presentación en cuadros y gráficas, captura de la información, análisis de la información y difusión. Es decir, que ya la información procesada y obtenidos indicadores específicos debe ser distribuida ampliamente y dada a conocer a todos los interesados de tal manera de que puedan tener permanentemente esa información respecto a los fenómenos que afectan a las poblaciones. Hay dos elementos que son muy importantes en la vigilancia epidemiológica y son que debe ser información veraz, es decir, que sea verdadera, no inventada, y oportuna. ¿De qué nos sirve tener información que sea verdadera? Que sea toda la información posible de capturar, pero que nos llegue un año después o 2 meses después de que ocurrió un fenómeno. Por eso es que es importante considerar que para poder llevar a cabo la vigilancia epidemiológica debe tenerse de manera muy, muy precisa el contar con información verdadera y oportuna. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, en esta imagen, en este cuadro, en este gráfico tenemos algunos de los elementos que utiliza la información epidemiológica. Y esto de una manera simplificada tenemos los insumos o lo que ingresa, tenemos el proceso, es decir, cómo se maneja toda esa información y el producto, que serían los reportes anuales estadísticos, los boletines específicos de la vigilancia epidemiológica. Bueno,
A todo esto que vamos a ver aquí y muchos otros elementos más, lo vamos a llamar elementos de la vigilancia epidemiológica. Y en pocas palabras diríamos que elementos de la vigilancia epidemiológica son todas aquellas fuentes mediante las cuales podemos obtener aquella información que nos es sensible, importante y relevante para poder tomar decisiones. Y entonces tenemos diferentes hechos que nos es importante obtener información. Ya vimos bastante de la morbilidad y la mortalidad. ¿De dónde consideran ustedes que podríamos obtener información de morbilidad o de mortalidad? Número de casos, número de defunciones. Esa es la información que necesitamos. Pero, ¿de dónde la podríamos obtener? De las actas de defunción, por ejemplo. Exactamente. La mortalidad es un proceso La mortalidad de las que se tiene actas. que llevar a cabo. Se obtiene a partir de las actas de defunción. Inicialmente el certificado de defunción que se transforma en acta de defunción y de esto se tienen que generar, va a parar una de las copias del certificado de defunción hasta INEGI e INEGI va a trabajar esa información, la va a presentar, la va a tabular y va a sacar ya publicaciones con la mortalidad anual por todas las causas, por todos los grupos de edad, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles una cosa, ese proceso es muy tardado, porque va a tardar 1 o más años para poder identificar las principales causas de defunción. Y esto es porque allí en INEGI se tiene que llevar a cabo un proceso que se llama codificación. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver el próximo viernes. Significa transformar esos diagnósticos expresados con palabras a códigos alfanuméricos y de esa manera poder hacer la tabulación de la información, la agrupación de esos datos y ya presentar las estadísticas que nosotros conocemos como de mortalidad. Y entonces, si estamos hablando de que la información epidemiológica es información para la acción, ¿ustedes creen que se podrían tomar decisiones apropiadas con la información que reporta el INEGI 1, 2 o 3 años después? No. Es información tal vez completa, es información veraz, pero es totalmente inoportuna. Y entonces para ello se tiene que instrumentar un nuevo sistema que se llama Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, que es uno de los subsistemas de de la vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste? Consiste en que las actas de los certificados de defunción que se le entregan a los familiares del fallecido, los tiene que llevar a la oficialía del registro civil. Y allí son varias copias. Una de ellas tiene que ir a la oficialía y con eso se elabora el acta. Y después que se elabora el acta, ese formato de certificado de defunción se tiene que enviar a al INEGI. Otra copia se entrega a la unidad de salud más cercana. Y con esa copia, lo que hacen las unidades de salud en los diferentes niveles, local, jurisdiccional, zonal, estatal y nacional, se elaboran estadísticas de mortalidad que son de vigilancia epidemiológica, es decir, que son información más cercana a lo veraz, más completa en la medida de lo posible, pero sobre todo más oportuna para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si tuviéramos casos de muertes por alguna enfermedad que no es conocida o que no ha habido frecuentemente, ¿cómo nos daríamos cuenta si no es hasta que ya ocurren una gran cantidad de defunciones? Y entonces aquí lo que se hace es que se puede obtener esa información a partir de los certificados de defunción que se entregan a las unidades de salud más cercanas. Esto es un proceso que permite obtener información de mortalidad. ¿De dónde más podríamos obtener información de mortalidad? Ya vimos dos. Uno es el INEGI. Otra es
el Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, que lo lleva la Dirección General de Epidemiología. ¿Qué otra fuente de aspectos de mortalidad podríamos tener? CMF. Los servicios médicos forenses. Nada más que allí sería muy particular porque sería información relacionada con causas violentas o accidentes. ¿De dónde otro más podríamos obtener información de mortalidad? ¿De las estadísticas propias de los hospitales, doctor? Claro, la mortalidad hospitalaria, y eso nos va a dar cuenta de lo que está ocurriendo en los hospitales. Muy bien. ¿En qué otro lugar podríamos encontrar información de morbilidad o de mortalidad? En las farmacias similares, bueno, o sea, ellas creo que no registran como tal, pues, lo que les llega, pero sí se podría recolectar de ahí datos. Claro, y algo que es muy importante para poder obtener información, por ejemplo, del consumo de medicamentos. Si ustedes haciendo vigilancia epidemiológica de consumo de medicamentos se dieran cuenta que de pronto se están consumiendo en exceso, por ejemplo, ivermectina o cloroquina o acitromicina, etcétera, etcétera, lo mínimo que tendrían que hacer es averiguar por qué está ocurriendo eso. ¿Sí me doy a entender? Y entonces indirectamente nos podemos dar cuenta de que algo está ocurriendo en la población que está incrementando el consumo de determinados medicamentos que son específicos para una determinada patología. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan cómo fue que se identificó VIH. Se empezó a usar más un medicamento, una farmacéutica se dio cuenta. Se usaban como 2 al año y después hubo un uso excesivo de ese medicamento por las inmunosupresiones. Pero no me acuerdo qué medicamento era. Exactamente. Y era un medicamento que se utiliza para enfermedades parasitarias que no son tan comunes. Sí, y contra esto fue en los neumocistis años... ¿Perdón? Fue contra neumocistis jirovecii. Así es, contra neumocistis. Y entonces, ese es una historia muy interesante de cómo se fue dando la identificación de que algo nuevo estaba ocurriendo que afectaba a grupos de población joven en una ciudad que en este caso fue en los Estados Unidos y que ahí profundizando en esto y que es un episodio muy interesante que les voy a compartir más tarde, y ustedes se pueden dar cuenta cómo se identifica un problema a través de qué, pues en este caso de consumo de medicamentos en particular. Más tarde se los comparto. Bueno, ¿de dónde más podríamos obtener datos de morbilidad y mortalidad? Doctor, ¿en la morbilidad no podría ser de las unidades centinela que mencionaban? Claro, para eso están justamente, para obtener información específica de eventos de particular interés, como pueden ser las enfermedades nosocomiales, los trastornos de tubo neural, las enfermedades perinatales en los hospitales que atienden este tipo de casos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí podemos obtener información muy precisa que nos sirve para alimentar justamente nuestra vigilancia epidemiológica. ¿De dónde más podríamos obtener información de morbilidad, por ejemplo? ¿De los boletines epidemiológicos semanales sería una buena fuente de información? Claro, pero esa ya es información que es un Procesada. producto, ya es procesada por la Dirección General de Epidemiología, que es el producto final de la vigilancia epidemiológica. Pero yo les quisiera en este momento estar hablando de las fuentes de información para poder conocer lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Una escuela podría ser? Claro, lo que ocurre, por ejemplo, con ausentismos escolares o laborales, porque hay que pensar en que esto puede dar lugar a brotes o epidemias localizadas
y entonces nos vamos a poder dar cuenta a través de la información relacionada con diferentes ámbitos en donde puede existir una sobredemanda de un determinado producto, o bien, como es el caso de del ausentismo laboral o educativo. Muy bien. Otra herramienta que podemos utilizar es los laboratorios clínicos. ¿Por qué? Tal vez por los estudios que se les mandan a los pacientes para detectar la enfermedad. Sí, y estamos hablando de todas las enfermedades de notificación obligatoria que vimos en el formato SUIBE 1 2019. Y entonces en los laboratorios, de pronto, hay que revisar las libretas de los laboratorios y ver los diagnósticos que están dando de los hallazgos que están encontrando, porque de pronto ahí podemos encontrarnos con que puede haber una distribución excesiva de un agente patógeno en particular o el consumo de estudios de laboratorio muy particulares que están relacionados con patologías muy concretas, y entonces nos puede servir de alerta al respecto de el fenómeno de enfermedad, cómo está ocurriendo en la población. Muy bien. Una ¿Sí? pregunta. ¿Y ahí no se podría como duplicar la información? Si también se toma en cuenta la información recabada de algún laboratorio clínico, por ejemplo. Ok. Una cosa es lo que está ocurriendo en los laboratorios y otra cosa es lo que está informándose a través de, por ejemplo, en el reporte semanal de casos nuevos. ¿Por qué? ¿A qué hago referencia con esto? Si nosotros nos basamos exclusivamente en el reporte semanal de casos nuevos, eso nos da una parte de la realidad, pero los laboratorios no lo vamos a considerar como casos nuevos, sino que vamos a ver qué proporción y qué volumen está teniendo un determinado laboratorio clínico, o en conjunto todos los laboratorios o los laboratorios de referencia, como es el INDRE o el Laboratorio Nacional de Salud Pública o los laboratorios estatales, al respecto de pruebas especiales o estudios particulares. Y si de pronto encontramos que existe un incremento en el número de solicitudes y de estudios realizados, pues es una voz de alerta que nos permite orientar la atención hacia buscar qué es lo que está pasando. O sea, no nos dice que sean todos esos casos nuevos, pero lo que nos está dando cuenta es de que hay un incremento de la demanda de determinados estudios de laboratorio o gabinete. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Muy bien. En cuanto a la situación socioeconómica, ¿de dónde podríamos obtener información? Del INEGI también. Claro, del INEGI. ¿Y en particular en dónde? También, por ejemplo, en las empresas. Sí, sí, también. Y en particular en el INEGI, ¿por qué? Porque pues acabamos nada menos, el año pasado se aplicó el Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces ahí tenemos indicadores que ojalá nos dé tiempo de revisar al menos los principales que son obtenidos a través de ello, y ahí nos da cuenta mucho de el nivel socioeconómico de la población. Y también está muy aparejado con la estructura demográfica, porque eso nos permite conocer características tanto de la vivienda como de la población que está habitando un determinado sitio. ¿Sí me di a entender? Sí, Doc. Sí, doctor. Bien. ¿Estado nutricional? En Sanut. Igual. Ajá. Las CENSAS, el Sistema de Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, y que se han agregado particularmente de padecimientos crónicos no transmisibles o de discapacidades o de adicciones que se han ido agregando a las encuestas, porque es información que se obtiene a través de muestras representativas de toda la población del país. Y entonces esto es un importante acervo de información que nos permite entender justamente eso.
Bueno, miren, ya estamos sobre el tiempo. Les pido de favor que mantengan en su mente esta imagen y que el día de mañana empecemos con ella y que me aporten de dónde podemos obtener información del estado nutricional, además de las censas, de las fuentes y mecanismos de transmisión, del estado inmunitario y de la situación ambiental, para alimentar al sistema de vigilancia epidemiológica y entonces generar información que nos permita tomar decisiones. ¿Se entendió? ¿Puede repetir? A veces como que se me cortó mi internet. Sí, que tengan ustedes en cuenta estos elementos que estamos viendo aquí como elementos de la vigilancia epidemiológica, cualquiera de ellos, pero en particular estado nutricional, fuentes y mecanismos de transmisión, todos, estado inmunitario y la situación del saneamiento ambiental, de dónde podemos obtener esa información para alimentar a la vigilancia epidemiológica de tal manera que podamos producir información para la acción, como es su definición acortada de la vigilancia epidemiológica. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. Perfecto, pues entonces lo dejamos por hoy hasta aquí. Nos veremos el día de mañana, por favor. Y nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.